Con la ayuda de Dios continuaremos analizando de qué manera Dios capacita a su iglesia. Llama a su iglesia y a cada persona que Dios llama le da una tarea que hacer. Analizamos un poco acerca de los profetas. Ahora en Primera de Corintios capítulo 12, vamos a seguir mencionando otros dones que Dios le dio a la iglesia. Eh, Primera de Corintios 12 y leo versículo 20 28. Dice, primeramente, los apóstoles de los cuales ya mencionamos, después dice profetas. Tercero, maestros. Segundo, los que hacen milagros. Después, dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y después de decir en el texto distintos dones que Dios le da a la iglesia, entonces el apóstol hace algunas preguntas y las preguntas que está haciendo es para recalcar que Dios no le da en la iglesia eh, dones, los mismos dones a todas las personas, que cada uno tiene una obra específica que hacer. El versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? O sea, Dios da los dones a la iglesia. Cada uno, de acuerdo con los dones que Dios le da, administra y sirve a la iglesia, porque el hombre es el que debe llevar el evangelio al hombre. Dios utiliza al hombre que lo acepta como Salvador, lo capacita para la obra que debe hacer para la edificación del reino de Dios, vale decir, de predicar el Evangelio. Aunque unas personas reciben más dones que otras, todos tienen una obra que hacer. Comparando esto con lo que la Biblia habla, que la iglesia es como un edificio o es como un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, pues la Biblia habla, y aquí lo vamos a decir de esta manera, en el cuerpo todo no es nariz, todo no es ojo, todo no es mano, todo no es cara, pero cada uno de los componentes del cuerpo tiene una obra específica para el buen funcionamiento del cuerpo. Cuando en el cuerpo algo duele, se siente el malestar en todo el cuerpo. Con respecto a la capacitación de la iglesia para la predicación del Evangelio, también la Biblia habla en otros lugares, que no lo estamos leyendo aquí ahora, pero habla en otros lugares, que Dios dio talentos a los hombres. También hace el ejemplo acerca de lo mismo, pero utilizando otras palabras, en las minas, en los talentos estos que Dios dio en la iglesia. El que es administrador no es el profeta, aunque pueden haber profetas que administren, como lo hizo Samuel. El que ora tiene un don de la oración. El maestro tiene don de maestro, pero no quiere decir que todos tienen que ser maestros. No quiere decir que todos tienen que tener don de lenguas o que todos deben tener don de sanidad. Dios
capacita a su iglesia y a cada uno le da, a través del Espíritu Santo, le da el don que espera que esa persona desarrolle dentro de la iglesia. Aunque en temas anteriores de hace algún tiempo que prediqué y están grabados, eh, voy a volverlo a decir aquí, Dios puede dar a una persona el don de ser maestro, enseñar la palabra de Dios. A veces se trata de hacer que todas las personas den estudios bíblicos, que todos enseñen, cuando eso no fue lo que Dios hizo. Todos enseñamos viviendo el Evangelio, pero de acuerdo a lo que el Evangelio dice, compartimos el Evangelio, pero usando el don que Dios nos da. Esto no quiere decir tampoco que uno es fiel a Dios en una cosa y no es fiel a Dios en otra cosa. No estamos hablando aquí de la ley de Dios, no estamos hablando aquí de la obediencia que el hombre debe dar a Dios, porque todos los hombres, sin importar qué responsabilidad, qué talento le Dios dio a ese hombre, todos los seres humanos, cuando digo hombre, me refiero a los seres humanos, por lo tanto, hombre o mujer, todos tenemos que ser fieles, todos tenemos que obedecer a Dios. Pero lo que Dios espera es que cada cual reciba y comparta lo que Dios le da. Por eso, si en la iglesia vamos a hacer una promoción, digamos, para que todas las personas prediquen, todas las personas no tienen el don de la predicación. Todas las personas no son evangelistas. Todas las personas no tienen el don de la oración. No quiere decir que todos no tengamos que orar, pero Dios da un talento especial con respecto a la oración a algunas personas. Lo que se está señalando, lo que se está diciendo en la Biblia es que Dios, que capacita a la iglesia, a sus hijos, los que se entregan a Él, se ponen en las manos de Dios, Dios los utiliza de la manera en que Dios sabe que es mejor para la persona. Pensando en este mismo aspecto y con respecto a cómo Dios utiliza a la persona en la iglesia, podemos señalar lo siguiente. Todo el mundo no se dedica a hacer el mismo trabajo. Todo el mundo no tiene la misma carrera. En cuanto a otro tipo de talento, todo el mundo no tiene el don de la música, no tiene el don de cantar. Tampoco todo el mundo es poeta. Algunas personas son poetas, otros no. Pero todos hacemos algo y Dios nos da, aunque sea un talento. Hay personas con un talento, con más de un talento. La Biblia lo presenta así. Lo que Dios espera es que cada uno sea fiel en lo que Dios le da y gane para sí otros talentos. En esta parábola que se habla de talentos y en otras que se hablan acerca de esto, Dios le da 5, 3 talentos, un talento, 2 talentos, pero cuando el que se fue regresa buscando a ver qué cosa hizo cada cual con el talento que Dios le da, también se ve, por ejemplo, ponemos el que recibió 5 talentos, con esos 5 talentos lo puso al servicio de Dios. Y cuando lo puso en el servicio de Dios, ganó
más talentos. Quiere decir que cuando la persona obedece a Dios, Dios le capacita para hacer más cosas que si uno no pusiera en función o no trabajara en la iglesia de acuerdo con los dones que Dios le da. En la parábola dice que el que recibió 5 talentos, cuando el Señor vino a pedir cuenta, le dijo, me diste 5 talentos, los puse a trabajar y aquí tienes 10 talentos. O sea, el talento, la capacidad de los hijos de Dios que obedecen a Dios y se pone en sus manos, su utilidad, su capacidad aumenta. Porque al ponerse en las manos de Dios, el mismo Dios que le da el talento, a través del Espíritu Santo, que es el que capacita a la persona, el que enseña a la persona, le enseña otras cosas más. Pero el que esconde el talento, porque la razón que pensó que tenía, esconde el talento cuando viene el dueño y le dice, ¿qué hiciste con tu talento? La persona dice, bueno, señor, yo sabía que tú eres duro, que recoges donde no siembra, o que recoges un fruto, eres duro, pero yo lo que hice fue que lo envolví en algo y lo escondí. Mira, aquí tienes este talento. Lo escondió. Supongamos que el talento que Dios me dio a mí fue el de enseñar, me dio el don de ser maestro, pero yo por alguna razón no lo ocupé para enseñar a nadie. Cuando Cristo venga a pedir cuenta, yo tengo el don, pero no lo utilicé, no obedecí a Dios en cuanto a la obediencia que le debo de usar lo que Él me da para predicar el Evangelio. Dios me dio la facultad de hacer comunicación con las personas, de ser amigable, de comprender a las personas, de orar por las personas, pero no lo usé, desobedecí a Dios. Y lo que estamos señalando aquí en la Biblia, en nuestro estudio, que estamos haciendo el estudio del libro de Ezequiel, y aquí mencionamos esta, tomamos el ejemplo de los talentos que Dios le da a la iglesia con respecto a la capacitación, todas las personas debemos obedecer a Dios en poner en función el talento que Dios nos da para ayudar a otras personas. Yo mencioné en temas anteriores y lo menciono ahora también, lo que presenta el apóstol Pedro hablando de la iglesia, que es lo mismo que Dios quiere que su iglesia haga. Dice, vosotros sois real sacerdocio, o sea, un pueblo de sacerdotes y de reyes, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su obra. Somos, por lo tanto, testigos de Dios, palabras que he utilizado en otros temas. Nuestra fidelidad quiere decir que nosotros debemos, aparte de agradecer a Dios, funcionar, realizar en nuestra vida las tareas, las obras para los cuales Dios nos capacitó. Yendo al profeta Ezequiel, si cuando Dios llamó a Ezequiel, Ezequiel no hubiera sido fiel, no hubiera aceptado el llamado que Dios le dio,
nunca hubiera sido el profeta Ezequiel el que escribiera su libro. Y a lo menos su libro, que está escrito por él y señala algunas cosas, también enseña que Dios pide cuenta por los talentos que se da. Vamos a leer cuando llegue el momento en Ezequiel, vamos a leer que Dios le dice al profeta y a través del profeta le dice al israelita, al hijo de Dios que es fiel. Dios le dice, el impío se va a perder por su impiedad. Pero si tú sabes que el impío está haciendo mal y que debe venir a Dios y no levantas tu voz y le dices al impío, vas a perecer si no obedeces a Dios, si no pones en práctica el talento que Dios te da, vas a perecer. Si el impío te oye, el impío se va a salvar y va a usar el talento que Dios le dio. Si el impío no te oye, el impío se va a perder por lo que él hace de no obedecer. Pero si el profeta, el atalaya, el que tiene que dar el aviso, no lo da, entonces Dios va a pedir la sangre del que se pierde, del que no hizo el trabajo, del que no cumplió con la tarea que Dios le dio. Así vemos la importancia de la iglesia y de cada persona de obedecer a Dios en el cumplimiento del deber que Dios le asigna a cada persona. Desde luego, nosotros no estamos en este tema o en los otros haciendo un análisis entero de esta temática o estudiando cada don por sí, que lo podemos hacer en temas anteriores, hemos hecho, sino en general que Dios espera la obediencia de sus hijos, que espera la obediencia con respecto a las cosas que Dios nos ha dado para obedecer. Obediencia en los 10 mandamientos, en observar la ley de Dios. Obediencia en cuanto a aceptar y vivir nuestra vida en armonía con el plan de la redención. Nuestra obediencia es tratar de poner en conexión a todo hombre con respecto al plan de la redención y con respecto a Dios, de acuerdo al talento o a los talentos que Dios nos dio. De esa manera, también en el libro de Ezequiel, nosotros aprendemos que Dios tiene una obra asignada para cada uno y que Dios capacita a cada uno para hacer esa obra. Este tema lo terminamos acá y en la próxima grabación vamos otra vez a analizar algunos aspectos con respecto al llamamiento del hombre como profeta. Y para esto vamos a estudiar algunas declaraciones en la Biblia. Te pido que compartas este tema y nos encontramos en nuestra próxima grabación.